Pensaba, cuando el motivo de tu charla ayer fue época y educación, pensaba algo que creo que alguien del Observatorio Argentinos por la Educación en una entrevista me decía, dice, estamos educando a niños del siglo XXI con formación docente del siglo XX en una estructura educativa del siglo XIX. Vos me decís, si acá no hay barreras de la comunicación, le pegamos en el palo. ¿Cómo hacemos para sortear todas estas barreras? Puedo estar en desacuerdo con esa idea. Pero por favor, por eso también te la planteo. Sí, porque la he escuchado repetidamente, sí. Creo que es una buena frase, creo que llama la atención sobre pasado, presente y futuro de la educación, sin duda, pero creo que no está mal pensar que la educación no es solo innovación, no es solo actualización, no es solo relación con la novedad, porque me parece que a eso ya juega la industria de la información, del entretenimiento, las industrias tecnológicas, lo que me parece muy bien, pero no sé si la educación también es eso. Entonces siempre tengo la sensación con esa frase que la decimos, yo también la digo, pero que no la estamos pensando, bueno, como toda frase tan efectista, digamos, no la estamos pensando lo suficiente. Yo quisiera una escuela que cubra todo el pasado, todo el presente y parte del futuro, sin duda. Sí, totalmente. Una escuela adaptada a cada época. El tema es, ¿desde qué observador de época se adapta a esa escuela? Bien, las interpretaciones sobre la época, sobre sus límites, son muy caprichosos, digamos. Claro. Yo me he dedicado un poquito a pensarlo y a llevar esta pregunta de época y educación a diferentes territorios. Tenemos la tentación a veces de pensar las escuelas de la ciudad y nos olvidamos de muchas escuelas rurales, de escuelas que están en comunidades originarias, de escuelas de arte, de escuelas que quizás no creen que la época sea solo tecnológica y que incorporan otras formas de existencia. Entonces, en esa relación entre época y educación, yo sería un poquito más austero, no entregaría la educación a las novedades y trataría de armonizar los tiempos para que la humanidad sea más extensa y no sea solo la humanidad actual. Que por otro lado, la época, además de todo lo bueno, trae mucha destrucción, trae mucha desigualdad, necesita desigualdad para construirse. Entonces, no sé, yo estoy con esas dudas un poco infantiles. Sí, una destrucción constructiva, de alguna manera. Claro, pero bueno, el planeta está en riesgo, las tierras se secan, la naturaleza está gritando por todos lados, la gente también está en condiciones muy desiguales, y ahí la educación, no sé, se le está pidiendo que haga otro mundo, otra vida, y al mismo tiempo está en una situación de precariedad y provisoriedad que no es acorde con el deseo que le piden a las instituciones educativas. Claro, porque pensándolo desde el alumno, ¿qué ser humano, qué adulto estamos educando en los tiempos actuales, en esta época? Sí, exactamente. ¿Para qué mundo? Esa es la pregunta. Bueno, para varios, no para uno solo, porque el mundo que está predominando es un mundo utilitario, es un mundo de empleo, es un mundo que está cerrando algunas áreas de las humanidades, de las ciencias sociales, de la filosofía, del arte. Entonces no solo creo que hay que conducir a la niñez y a la juventud a un mundo sesgado, a un mundo pequeño, sino multiplicar los mundos. Yo creo que ahí es cuando la humanidad puede recuperar un poco su brillo, ¿no? Dijiste algo muy interesante, por cierto, entre otras cosas, totalmente interesante, es decir, acompañar a la niñez. En un mundo en donde el chupete virtual es mucho más fácil, digo, se complica también. Padres cansados, padres agotados y que ven en el celular, en la tablet, en la consola de la PlayStation y demás, una manera de decir, bueno, quédate con eso y yo me desvinculo. No me molestes. Sí, ayer cenando la escena es esa, en los medios de transporte la escena es esa, en la calle la escena es esa, pero también hay otras escenas, ¿no? Yo no reniego la tecnología, bastaría más, ¿no? Eso sería un poco omnipotente de mi parte.
El tema es cómo convive con otras formas, otros medios, otros modos de conversación. Hay alguien que dijo hace mucho tiempo, si no estamos aquí ahora es muy difícil crear comunidad, ¿no? Y si estamos muy atentos a lo que está lejos y no atendemos lo que está cerca, también es muy difícil crear comunidad. Creo que esas son las dos claves de lo que yo llamo educación epocal, digamos, que es recuperar un poco el tiempo y lugar de lo común y además recuperar un poco esa cercanía, ¿no? Sí. Las tecnologías, por su propia construcción, evidentemente crean distancia y además quitan el territorio, ¿no? Uno está en cualquier lugar, no está en ninguno en realidad, no está en ninguno. Carlos, estamos en un periodo electoral, sin meternos en detalles y demás, pero digo, se está hablando mucho de la educación. Me parece que se está hablando de la forma y no del fondo. Totalmente. Se está hablando de estilos de financiación, se está hablando de modelos de Estado, pero hay otra realidad que es, bueno, como acompañar a la gente que necesita el Estado, pero no del Estado, yo diría, austero, sino de un Estado que piense que la educación es base para toda la construcción de la sociedad. Yo creo que siempre en época de elecciones hay como una especie de latiguillo a propósito de la educación vista desde los diferentes ángulos liberales, estatales, sociales. Y bueno, la batalla está ahí. También yo como investigador del CONICET tengo algunos temblores a propósito de algunas ideas, algunas propuestas que creo que hay que repensar, pero me parece que estamos en un umbral de discusión, sí, sin duda. Básicamente creo que estamos en un umbral entre las desigualdades y las igualdades. Yo creo que es por ahí la cosa.